Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy, mientras grandes desfiles nos recuerdan la dramática hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, guerra que sirvió para las primeras demostraciones del poderío nuclear, además, aunque en Japón, que no es poca cosa. Hoy, los ensayos que veíamos ayer en la capital rusa, que nos recordaban los tiempos de la Rusia soviética y la Guerra Fría, felizmente superada, aunque sustituida por otras presiones, representa esto una puesta al día de los roces entre las áreas de influencia. Y además de eso, vamos a ver que hay una interesantísima red de vuelos privados oficiales donde determinados personajes de alto coturno van a determinadas capitales de alto valor geopolítico. Y esto indica que el tablero se está moviendo con cierta fluidez, ¿no? Ahora bien, lo que mostrábamos ayer en Moscú, que era el gran desfile con uniforme de gala y todo el equipo sobre la finalización de la llamada Gran Guerra Patria, es decir, cuando pusieron tantos millones para poder frenar a la imparable Alemania nazi de entonces, que tenía desarrollo tecnológico importante, aparte de verdaderos guerreros dispuestos a cumplir con los planes del tristemente célebre Adolf Hitler. El hecho es que hoy los momentos vividos en Moscú también nos retrotraen a los momentos en que las rivalidades entre este y oeste eran con el dedo en el gatillo, pero en el gatillo nuclear, y donde, como dijo Linus Pauling, parecía y sigue pareciendo que hemos llegado a la era de los enanos de la ética y los gigantes del poderío nuclear. Por ahí venía más o menos la expresión, pero ciertamente lo que quiero compartir con ustedes es que los aniversarios marcan la sangre y las bajas que hubo por defender ciertas ideas. Y esto representa también un fervor patrio y un clima a nivel internacional que queremos mostrarles. Plaza Roja de Moscú y todas las fuerzas en el gran desfile anual. Vean esa unidad de damas. Y como pudieron apreciar, no eran las únicas. La espectacular Plaza Roja y el músculo nuclear a través de los misiles autoportables, que no son los únicos por lo demás, representaciones de todas las latitudes y creencias. Las ventajas del equipo militar ártico participó en el desfile del 9 de mayo en Moscú. El color así lo indica, y esto representa que ninguna zona de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, si tiene valor estratégico, va a dejar de ser militarizada en una situación interesante. Sistemas de misiles Pantsir Tor M2DT, acompañados de los equipos para las duras condiciones del Ártico, participaron este año por primera vez en el gran desfile militar que se celebra el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú. Nacimos gracias a las victorias y no a las victorias, por eso nuestros desfiles, no a la rendición para defender nuestra independencia. Habríamos dejado de existir hace mucho tiempo si nuestro diente nuclear hubiera sido extraído de nuestras mandíbulas.
estaremos desgarrados aún peor. Así fue con Yugoslavia, Irak o ambos juntos. Por lo tanto, los desfiles son un símbolo. Esto es, por supuesto, nuestra victoria. Todo el mundo lo reconoce sin importar las palabras enojadas y los intentos de quitar los monumentos. Esto es por siempre porque la humanidad sabe y lo entiende. Era la peor amenaza para el mundo entero, como en el Medio Oriente es hoy. Así era el mismo tipo de amenaza. Querían construir una república nazi mundial. Hay quienes construir una república islámica mundial ahora. Nadie los dejará pasar. Siempre habrá un monumento, un soldado ruso, en todas partes. Y los que eliminen serán considerados responsables para siempre. Находятся за границей в Сирии, воюют. Это защищает нашу страну. Если бы там мы бы не ввели войска, если бы не оказали помощь сирийскому народу, то это все пришлось бы к нам конкретно. Поэтому, значит, они выполняют наш долг по защите нашей. Les adelantamos la traducción para aquellos que pueden disfrutar del idioma ruso. Vean las máximas autoridades hoy en uniforme civil en la Plaza Roja y todo el mundo con fervor patrio, pese a las temperaturas ya bastante interesantes. Y otro tanto ocurría hoy en Chechenia. Las tropas marcharon en el nuevo aniversario de la Segunda Guerra Mundial, en Grozny. Las tropas chechenas marchan en el desfile del aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de las Fuerzas Especiales chechenas con rifles AK-47, típicamente soviéticos. Otras unidades marcharon este martes 9 de mayo por la calle central de Grozny, la capital de la República del Cáucaso de Rusia, Chechenia. Hermosa la mezquita al fondo, ¿no? El desfile militar en Grozny se llevó a cabo para conmemorar el 72º aniversario del Día de la Victoria, que es feriado en el Estado ruso para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945, y todavía hay veteranos que lucen orgullosos sus uniformes y sus medallas. Los veteranos de la Segunda Guerra daban hoy testimonio Los veteranos de guerra rusos están en varias partes del mundo, incluso algunos y no pocos afincados en Israel por su religión, desempolvaron sus uniformes de gala con una cascada de medallas y se reunieron para recordar a los caídos. Pero ahora la situación es de recogimiento. Agradecen los que están vivos para poder contarlo, muestran sus medallas ganadas en campos de batalla y recuerdan a los caídos que ya no están con ellos. Mientras tanto, había desfiles también en Jerusalén, flores, marchas, banderas. Veteranos de la Segunda Guerra conmemoran en Israel 72 años de la victoria aliada. Tatiana, que asistió a la marcha con su madre, dice: vine con mi madre a celebrar el Día de la Victoria y creo que es un gran día para el mundo entero y necesitamos apoyar a las personas que lucharon por nosotros durante toda la Segunda Guerra Mundial. Toda nuestra familia, como mi abuelo, estaban en la guerra. Los veteranos de guerra rusos, afincados en Israel, desempolvaron sus uniformes de gala con sus cascadas de medallas y se reunieron hoy para recordar a los caídos durante la celebración del Día de la Victoria en conmemoración de la derrota nazi a manos de las fuerzas aliadas hace ya 72 años. Aproximadamente 500.000 de judíos sirvieron en el ejército de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de los que aún viven, unos 7.000, residen en Israel.
llevaron sus fotos, sus medallas, sus recuerdos personales. Uno de ellos, Gesell Katz, de 93 años, quien caminaba hoy acompañado por su hija Tania en el desfile organizado por la Asociación de Veteranos Rusos para homenajear a los combatientes aliados. Y su hija decía: mi padre fue soldado de infantería y también se ocupó de comunicaciones durante las batallas. Estuvo incluso en la batalla de Kursk en 1943. También había novedades de otro tipo. La Guardia de Honor israelí le daba la bienvenida al jefe militar estadounidense. Se trata nada menos que el comandante de la Junta de Comandantes en Jefe, Joseph Dunford. La Guardia de Honor israelí da la bienvenida al jefe militar estadounidense, jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford. Inició su visita oficial a Israel hoy para discutir la cooperación entre los ejércitos y los desafíos mutuos. Dunford ha recibido los honores de banda, despliegue de Guardia de Honor de todos los componentes en la sede del ejército israelí en Tel Aviv. Se espera que Dunford, quien aquí pasa revista, celebre reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe del gabinete Gadi Eisenkot y el ministro de Defensa israelí, el singular Avigdor Lieberman. Su visita se realiza aproximadamente 2 semanas antes de que el presidente estadounidense Donald Trump cumpla, si se cumple lo previsto, con su visita oficial a la región. Intercambio de honores. La Guardia de Honor de Israel para el general Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. La medalla le fue otorgada al general Dunford por su servicio excepcional y su contribución especial a la Fuerza de Defensa israelí. Fue recibido obviamente por Netanyahu, como estamos viendo. Se habló del fortalecimiento entre ambas Fuerzas Armadas. El general Dunford se reunió con Netanyahu, fue recibido por la Guardia de Honor, como dijimos, jefe de gabinete israelí Gadi Eisenkot y el ministro de Defensa Avigdor Lieberman. La visita se realiza, como dijimos, 2 semanas antes de que el presidente Donald Trump viaje a la región como lo tiene previsto. Bueno, ganó peso y se dejó bigote Lieberman, ¿no? El intercambio de presentes constitucionales, institucionales en este caso. Esta es una réplica de las famosas tallas del oeste, de uno de los más significativos tallistas. Y luego, por supuesto, la visita en memoria de los caídos en la Segunda Guerra, en el Holocausto. Ahí le corresponde el honor al visitante de aumentar la llama. Antes se hacía con una larga barra de metal, me tocó hacerlo. Ahora se hace con una llave, queda más sencillo. Este es el epicentro del memorial del Holocausto. Un lugar realmente sobrecogedor. Dunford recibió todos los honores y se espera que en la reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del gabinete israelí, Gadi Eisenkot, haya acuerdos importantes. Mientras tanto, en Stoltenberg-Ramstein, en Alemania, había reunión de los turcos con el ministro de Interior, Tomás de Maizière, quien decía: la Oficina Federal de Migración ha concedido asilo a una serie de solicitantes de asilo de Turquía, lo que ha ocurrido de acuerdo con las leyes existentes y se ha decidido de manera individual. La Oficina para las Migraciones y los Refugiados, la decisión en la misma ha sido tomada de manera totalmente independiente por los responsables de la toma de este tipo de decisiones. Y por supuesto los desarrollos posteriores al putsch han influido en nuestras directrices. Ahora, ¿de qué se trata aquí? Del que el personal militar turco estacionado en las instalaciones de la OTAN en Alemania
han pedido asilo en Alemania y se le ha concedido. Bochorno para el gobierno turco. El de Maizière dice, esto no envía ninguna señal, tomamos nuestras decisiones soberanas nacionales de manera autónoma y no estamos influenciados por fuentes externas, lo cual no envía ninguna señal a los futuros solicitantes de asilo, sino que cada decisión se toma individualmente y esto es lo mismo para cualquier tipo de solicitud de asilo. Bien, las relaciones son malas. Turquía es un socio de la OTAN y es muy importante para nosotros en materia de seguridad, pero la decisión del referéndum y los acontecimientos políticos son de gran preocupación para nosotros, obviamente, sobre lo que pasa en Turquía. Pero no tenemos por qué empeorar las cosas por nuestra parte. Haremos lo que nos consideramos correcto. El fondo de esto es que el personal turco estacionado en las instalaciones de la OTAN en Alemania tiene garantizada la solicitud de asilo si así lo piden. Y la Oficina Federal de Inmigración dijo que 414 ciudadanos turcos con pasaportes diplomáticos incluso y otros permisos de trabajo gubernamental pidieron asilo en Alemania desde el fracaso del golpe de Estado el año pasado, lo que llevó al presidente turco a limpiar grandemente las listas de sus cuadros. Estamos allí en la base de Ramstein, en Alemania. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, dijo a Reuters que las decisiones se tomaron caso por caso, pero se negó dar detalles para las personas afectadas citando normas de privacidad. De Maizière reconoció que las relaciones con Turquía son muy tensas, pero dijo que Alemania tomó sus decisiones basándose en la ley existente y no estaba tratando de exacerbar la situación, simplemente fue una cuestión soberana. En la base aérea de Ramstein, que es una base de la Fuerza Aérea de la Unidad Renania-Palatinado, sirve al cuartel general de la Fuerza de los Estados Unidos en Europa. Mientras tanto, en Washington, el secretario de Estado, Rex Tillerson, recibía al primer ministro georgiano, Georgi Kirvekashvili. El diplomático firmó, el secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado y el primer ministro de Georgia firmaron acuerdos de intercambio de inteligencia, muy moderna inteligencia de electrónica y de todo tipo, pero el factor humano no falla tampoco, ni falta, en esta reunión en Washington. Describiendo el documento diplomático firmado por Kirvekashvili y por Tillerson, secretario Tillerson y el primer ministro Kirvekashvili están firmando un acuerdo de seguridad general de información entre Estados Unidos y el gobierno de Georgia. Este acuerdo establece un fundamento jurídico para el intercambio de inteligencia de manera bilateral y fortalecerá las relaciones de seguridad y la cooperación antiterrorista entre Estados Unidos y el Estado de Georgia, no el Georgia de Estados Unidos, sino la Georgia europea. Y lo que hay en ese documento en realidad solamente lo saben ellos y los oficiales de inteligencia. Mientras tanto, la Fuerza Naval y Aérea de Tailandia realiza un ejercicio con armamento real y mostrando músculo con todos sus componentes, aparte del apoyo aéreo. Tremendo howitzer aquí. 155 milímetros. ¿Qué significa esto? Que la Marina de Guerra tailandesa sostiene el ejercicio militar con guerra, miren el alcance de esos cañones, ¿no? Con guerra y fuego vivo. Y este sentido es que en la provincia oriental de Chanthaburi, el objetivo era fortalecer la preparación y la coordinación entre las fuerzas militares nacionales y actuar en forma conjunta. Las fuerzas tailandesas dijeron que los ejercicios eran apenas una maqueta de una operación para empujar a un enemigo desde la línea de frente. La Marina estaba respaldada por los vehículos blindados del ejército, la artillería pesada y los aviones F-16 de la Fuerza Aérea. Así que los Marines también lanzaron ataques con blancos a enemigos simulados, desde lejos usando howitzer de 155 milímetros.
Por otra parte, el subcomandante de la Marina de Guerra de Tailandia, el almirante Poldex Charenpung, dijo que los ejercicios formaban parte de la propuesta del ejército tratando de actualizarse junto con la situación mundial actual. Es decir, ponernos a tono con el panorama internacional, y agregó que los ejercicios eran una parte crucial, natural, parte del entrenamiento del personal. Ahora, no hay duda que fue todo un mensaje. Tailandia ha sido gobernada por la junta militar desde un golpe de mayo de 2014 que derrocó a un gobierno civil electo democráticamente, un movimiento que dicen que era necesario para poner fin a meses de disturbios en las calles. El resultado es esto: altamente militarizado el país, mostrando músculo y preparándose para cualquier evento. El largopietaje da una idea de que se mostró mucho músculo, pero también hubo deseo de que se supiera. El almirante Poldex Charenpung dijo: sí, estamos actualizando, junto con la situación actual del mundo, nos estamos poniendo a tono para mantenernos al día con las armas y también para hacer ejercicios militares conjuntos. Estamos capacitando al personal y el perfeccionamiento de nuestras estrategias para garantizar una cooperación fluida a cada uno de los componentes de nuestras Fuerzas Armadas. Tailandia sube el perfil ahora que se pone interesante, por decirlo suavemente, la situación en el sudeste asiático. Y esto, desde todo punto de vista, es todo un mensaje disuasivo. Tampoco es frecuente que se envíe tanto pietaje. En Beijing, obviamente esta es la toma que identifica la Cancillería. El vocero habitual en una de las guardias, Geng Shuang, decía: China siempre pide un arreglo negociado y pacífico del problema nuclear en la península coreana. Nuestra posición sobre este tema es coherente y conocida por el mundo entero. Hemos estado haciendo nuestra posición muy clara, tanto para Estados Unidos como la República Popular Democrática de Corea, o como cualquiera de las partes que estén involucradas en esto. El tono tranquilo pero contundente es: cualquier otra parte que se sienta relacionada con esto también tiene una respuesta. Y luego Geng Shuang volvía sobre estos temas y decía: hemos notado la declaración relevante hecha recientemente por Estados Unidos y las señales positivas de buena voluntad. Mientras tanto, en Pyongyang, Corea del Norte, que como ven, ciudad moderna, intensa, nada de lo que nos mostraban en la Guerra Fría. Son Jong-min, un residente, decía: me siento indignado por los imperialistas de Estados Unidos y por los títeres de Corea del Sur. El comportamiento peligroso de Estados Unidos ha llegado a un nivel como para lanzar un ataque bioquímico contra nuestro supremo liderazgo. Vean el desarrollo de Corea del Norte, ¿no? Y aquí, un residente de Pyongyang, Jong Yong-hak, dice: no podemos soportar más esto. Tenemos que acabar con todos los villanos involucrados en la reciente y espantosa trama terrorista de la que nos hicieron objeto. Corea del Norte promete vengar un supuesto plan de la CIA para asesinar a su líder máximo, Kim Jong-un, quien es nada menos que el nieto de Kim Il-sung, con quien la gran derrota de los aliados que ganaron la Segunda Guerra, con el apoyo de Corea del Norte y por supuesto la Unión Soviética, ¿no? La demostración fue francamente contundente. Ahora el régimen de Pyongyang promete represalias y vamos a lanzar una serie de acciones impactantes y poderosas para destruir sin piedad a los terroristas, dijo la agencia central norcoreana KCNA. Mientras tanto, China prueba nuevos misiles cerca de las costas coreanas. China prueba un nuevo misil en el mar de Bohai,
según un comunicado publicado en este el mar de martes Bohai, por el Ministerio de cerca la Defensa del península país coreana, asiático. donde los ensayos armamentísticos norcoreanos han provocado tensión internacional. El Ministerio de Defensa chino indicó que el ensayo de ese golfo marítimo al noreste del Mar Amarillo sirvió para poner a prueba la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas y la respuesta efectiva a las amenazas contra la seguridad nacional. El anuncio se produjo al día siguiente de las elecciones. Bueno, como ven, esto no es edición nuestra, nos lo enviaron así, termina un poco abruptamente, pero es evidente lo que estamos mostrando, es que todo el mundo está mostrando músculo en el lejano oriente y que la situación está más tensa que en muchas de las décadas posteriores a la guerra de Corea. Nuestros televidentes siempre acuciosos nos decían: no olvide que la gran retirada vergonzosa de aquellos generales de 4 estrellas que ganaron la Segunda Guerra por parte de Estados Unidos y sus aliados en la crisis de Corea significó también un aporte indiscutible de parte de la entonces Unión Soviética, la hoy Rusia, ¿no? Por eso es que Corea, y vamos al mapa, está dividida. Ahí ni siquiera hubo un acuerdo de paz. Fueron las retiradas más vergonzosas después de la Segunda Guerra. Vean lo cerca que estaba la Unión Soviética, además, ¿no? Y terminaron haciendo un armisticio, no un tratado de paz, en el paralelo 38. Y eso es realmente dramático, porque trazaron el paralelo 38 incluso en el eje de la mesa de negociación, allá ustedes, aquí nosotros. Técnicamente pusieron una mesa de negociación sobre el paralelo 38 y estaban los del norte de un lado, los Estados Unidos y sus aliados del otro. Y aún hoy hay guardia 24 sobre 24 mirándose firmes a los ojos, los guardias contra el otro, los del norte contra el sur, y se siente la tensión allí. Pero ahora la cosa está bastante recalentada. Es un tema a seguir con atención. Bueno, estoy viendo los monitores de nuestros satélites, hablan precisamente de la situación electoral en Corea del Sur, vamos por delante, ¿no? Los testimonios de los residentes ya los hemos mostrado. Y en los demás no hay nada que supere lo que tenemos previsto, así que vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, no sin antes recordar que en pleno desarrollo y en desarrollo son expresiones características de este programa, que es el decano de la información internacional en todo el hemisferio, y que están registradas legalmente. Ergo, no deben usar en desarrollo ni en pleno desarrollo si tienen un poquito de ética. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Aquí nadie se rinde bajo ninguna circunstancia. La orden es luchar, batallar y vencer en cualquier circunstancia. Maduro, contigo para lo que salga. Un solo Maduro, el del pueblo, el de Chávez. Porque Chávez sigue ayudándonos a nosotros por medio del presidente Maduro. Yo lo felicito y nosotros rezamos aquí, cuando rezamos el rosario con los niños y todos pedimos por él, porque a él le ha tocado muy duro, pero él ha sido muy valiente y muy inteligente. Bello, Dios te cuide, Maduro, Dios te cuide y Dios te bendiga. Le agradezco al presidente Maduro mucho porque me ayudó a salvarme, me ayudó a todos. Cuando digo soy, digo somos. El pueblo venezolano protagoniza el desarrollo energético. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: evita que los niños manipulen o toquen los sistemas y conexiones de gas. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Hoy
la democracia venezolana está más vigente que nunca. Porque una vez más, todos estamos decididos a construirla, a decidir en paz y por la paz. Para solucionar y superar nuestros problemas con un sistema económico más amplio. Para que las misiones y grandes misiones se mantengan como un logro para las futuras generaciones. Para que el poder que hoy el pueblo tiene sea garantía de nuestra democracia. Y la justicia se imponga ante quien traicione la patria y amenace nuestra seguridad. Porque hablando se entiende la gente. Vamos a la constituyente. Ampliamos nuestro cono monetario. Nuestros billetes cuentan con los más avanzados elementos de seguridad. Fondo anti-escáner. Todos nuestros billetes cuentan con un fondo anti-escáner. Son líneas que dificultan su impresión digital. Ampliación del cono monetario. Una medida que beneficia a toda la población. Banco Central de Venezuela. Una economía distinta al servicio de la gente. Un modelo económico productivo. Hagamos máximo uso de la creatividad. Motivemos y profundicemos la participación popular. Potenciemos al máximo el empleo de los recursos económicos. De una revolución económica que genere igualdad y felicidad para todos. Vamos adelante, que nadie podrá detenernos. Continúa Dossier. Crecimientos en pleno desarrollo, y acabo de recibir el comunicado de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. La Armada Bolivariana, para el programa Dossier, información referente al 29º crucero de instrucción al exterior del Alfa Bravo, Bravo Eco 11. Martes 9 de mayo 2017. El buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Nuestro embajador sin fronteras continúa navegando desde el muelle del terminal marítimo de Sierra Maestra en La Habana, Cuba, y para hoy se encuentra navegando en posición geográfica latitud 1840 norte, longitud 7450 oeste, rumbo 215, velocidad 5 nudos, a una distancia de 25 millas náuticas al suroeste de Punta Jean-Marie, en Haití, hacia la base naval Capitán Agustín Armario, base de la Armada Nacional Bolivariana. Entonces, 18 grados 40 norte, esto es 10 y esto es 20, y 74 oeste, esto es 70, y esto sería 80, así que está 4 aquí y 18 un poquito más abajo, acá. Esta zona debe estar ubicada en este momento entre Cuba y Jamaica, y por supuesto viene navegando hacia la República Bolivariana de Venezuela. Se impartió instrucción sobre maniobras de buque y cálculos náuticos con la asistencia del personal de la dotación y cadetes disponibles. Cuando decimos cadetes disponibles es que hay muchos que están en la maniobra, y en un buque de vela la maniobra es intensísima, se suda la gota gorda. Así como se forman nuestros oficiales y como deben formarse. Entonces se impartió instrucción sobre maniobras de buques y cálculos náuticos, se dictó charla sobre la ley de disciplina militar con la asistencia de todo el personal de la dotación y cadetes disponibles. Condiciones climáticas, nubosidad abundante, chubascos, vientos del este-noreste, hasta 18 nudos, visibilidad buena, moderada a reducida en áreas de precipitación, mar con marejada con olas de hasta 1,20 m. Es normal para un buque escuela, cómodo. El glosario naval dice, amarinar. Amarinar es dar vela en cantidad proporcional a la fuerza del viento. Es decir, soltar trapo, pero lo suficiente como que esté proporcional con el viento que estamos recibiendo. No olvidemos que se supone que este es un buque que, aunque tiene un extraordinario motor, navega a la vela, porque así es como se aprende a navegar, ¿no? Y en el glosario naval dice, dar a vela
precisamente la cantidad proporcional a la fuerza del viento. Frank Abraham Platter, capitán de fragata, oficial de guardia del puesto de comando de la Armada. Antonio Mejía Ponte, capitán de navío, director de coordinación de control operacional. José Villafañe Valdivieso, contraalmirante, jefe del puesto de comando de la Armada Bolivariana. Bueno, nos están anunciando que tal vez tengamos la juramentación, estoy viendo el anuncio en los satélites, la juramentación del presidente de Corea del Sur. Ya hemos dado toda la información fundamental de esto, pero veamos ahora los acontecimientos en pleno desarrollo, preparados para nuestro segundo bloque de información. Y esto tiene que ver con tecnologías de punta en pleno acción. Lo que están viendo se supone que son ataques aéreos en la zona rural de Hama, a pesar de los cortes. Los medios informativos y los corresponsales están intentando enviarnos algo de lo que está ocurriendo, y son los golpes aéreos que sacuden a Hama, la zona rural, a pesar del acuerdo para reducir la violencia. Las luchas entre los rebeldes sirios y las fuerzas gubernamentales se habían aliviado el sábado cuando un esfuerzo liderado por Rusia pretendía apuntalar un alto el fuego y entró en vigor, aunque las batallas continuaron en importantes líneas de frente cerca de Hama y Damasco. Y el canto de los pajaritos a la distancia. Los videos publicados hoy pretenden mostrar que algunos misiles del gobierno sirio, aún en paracaídas, caían en la ciudad siria de Latamaneh, y las nubes de humo que se elevaban por encima de Kafr Zita, en la parte norte de la provincia de Hama. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un monitor británico de guerra, informó que más de 30 proyectiles habían sido abandonados el martes por la mañana en áreas de las ciudades de Latamaneh y Kafr Zita. Las luchas entre los rebeldes sirios y las fuerzas gubernamentales se aliviaron un poco el sábado, pero volvieron a ser intensas ahora, cuando el acuerdo estipuló 4 zonas de desclasificación en Siria. Aquí estamos en Siria, y este niño desplazado, de nombre desconocido, dice: nos atacaron con cohetes rusos, con aviones Sukhoi, nos golpearon con todo, nos degradaron, nos detuvieron sin comida, estamos pasando hambre, y por eso nos fuimos. Luego, un miembro del Grupo de Defensa Civil, los Cascos Blancos, que no ha querido aportar su nombre, también daba alguna declaración. Y los rebeldes sirios comenzaron a abandonar el distrito de Damasco bajo un acuerdo de evacuación. Los videos lanzados en internet este martes 9 de mayo pretenden mostrar cientos de rebeldes sirios que dejan el asediado distrito de Damasco, Barzeh, llegando a las áreas controladas por los rebeldes en el norte de Idlib y la provincia de Hama. Barzeh, en el extremo noreste de Damasco y cerca del bolsillo de las ciudades y granjas de Guta Oriental, donde se sostuvieron los rebeldes, ha sido objeto de intensos combates en los últimos meses. Este es un miembro de la Defensa Civil, que no quiso dar el nombre, dice: ahora estamos en el primer punto de llegada para las familias evacuadas del barrio de Barzeh, en Damasco. Hay alrededor de 1.500 personas. Las fuerzas de defensa civil en Hama estaban totalmente preparados para recibir a las familias. Por supuesto, el personal médico de las fuerzas de defensa está listo, y hemos preparado las ambulancias para transportar a los heridos que vinieron con este grupo que estamos rescatando. Barzeh, en el extremo noreste de Damasco y cerca de las ciudades granjas de Guta Oriental, como dijimos. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos es un grupo británico de vigilancia de los temas de guerra, y dijo que los autobuses habían llegado a Barzeh al amanecer y cientos de combatientes y miembros de las familias habían comenzado a abordarlos. Y más personas se irían en los próximos días, de ser posible.
Y el presidente sirio Bashar al-Assad ha promovido el uso de tales evacuaciones junto con lo que el gobierno llama reconciliación para las áreas de los rebeldes que se entregan al gobierno. Y aquí estamos en Motril, Granada, España. 53 inmigrantes rescatados, 44 millas afuera del Mediterráneo español. Juan Carlos Gómez Jiménez, supervisor de la Marina en este caso. Y se recibió una llamada alrededor de las 17 horas, las 1700, sobre un barco que se había hundido, al parecer en el mar de Alborán. Salimos a buscarlos en helicóptero, el Elimer, el helicóptero médico 219. Localizamos el barco a las 18:30, horas después se rescató a 53 personas. Una patera que estaba perdida en el mar de Alborán. Nosotros hemos salido a buscarla, el helicóptero de salvamento marítimo, el Elimer 219, la han localizado en torno a las 6:30 de la tarde. Nosotros hemos llegado a las 7:30 a la patera y hemos hecho el rescate de las 52 personas. 6 de ellas eran mujeres y aparentemente estaban todos bien. Los empleados de la Cruz Roja Española comprobaron que estos rescatados están sanos y salvos y necesitan simplemente comida y agua como primer paso. Uno de los rescatados fue trasladado al hospital local de Santa Ana para tratamiento de una molestia severa en el hombro. Otros de los rescatados serán trasladados a un centro de acogida temporal administrado por la Policía Nacional Española. Estamos en París, la Gare du Nord, la legendaria estación del norte de los ferrocarriles franceses. La policía reabre la principal estación de París tras ordenar su evacuación. Que desplegaba esta noche la policía en París en una operación para acordonar y evacuar la célebre Gare du Nord, la estación del ferrocarril del norte, la legendaria estación de mayor tráfico de trenes de la capital francesa, en busca de varios sospechosos, aunque la zona retorna a la normalidad lentamente. Las fuerzas de seguridad francesas alertaban de la situación. Manchester, en Inglaterra, el líder laborista Jeremy Corbyn decía: mira, hubo un voto claro de referéndum hace un año, pero ahora están las negociaciones que ya han comenzado. Se envió una carta al presidente electo Macron, se refiere al presidente de Francia, anoche, felicitándolo por su elección y también exponiendo los términos generales de lo que son nuestros objetivos. La periodista de la BBC, Laura Koenigsberg, dice: en este punto específico, si usted dice que el Brexit, es decir, la salida de Inglaterra, está resuelto, pase lo que pase, nos iremos. Si usted fuera primer ministro, dice, Jeremy Corbyn dice: mira, vamos a encontrar en las negociaciones, vamos a entrar en ellas con la determinación de lograr lo que acabo de describir, y no es una reunión única, sino que también hay que aplicar la relación con todos los gobiernos de Europa, con todos los Estados miembros y los parlamentos europeos y la Comisión Europea. Perdóname, Jerry Corbyn, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si eres un primer ministro y si vamos a salir del infierno o vamos a caer al agua. Esto es una mesa final de negociaciones. Jeremy Corbyn dice: ganamos la elección, vamos a conseguir un buen acuerdo con Europa, y un buen acuerdo con Europa que se asegurará de que el gran número de puestos de trabajo de fabricación en Gran Bretaña que dependen del comercio con Europa no se encuentran repentinamente bajo la Organización Mundial de las Reglas de Comercio. El líder laborista se niega a decir que llevará a Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Parece que le temen al costo político de esto. Bueno, y aquí estamos con un vocero del Centro de Emergencia de Hanford, en Benton County, Washington, en Estados Unidos. Él dice: todo esto empezó alrededor de las 8:30 de la mañana en la planta Purex, planta de extracción de uranio de plutonio. Se encuentra en una zona 200 este del sitio de Hanford. Una parte superior de uno de los túneles adyacentes de Apurex han sido cubiertos de tierra. Se dieron cuenta de que algo del suelo se había asentado, lo que llevó a empleados de la zona 200 este solo con una medida cautelar. El tema es gran peligro de liberación de contaminación atómica, de radiológica en Hanford Emergency Center. Lo dice el portavoz. Centro de Emergencia de Hanford, Destry Henderson, le dijo a los periodistas de la Reserva Nuclear de Hanford en el estado de Washington que estaban tratando de controlar. El túnel se derrumbó parcialmente en una instalación de manipulación de plutonio y uranio, lo que llevó a las autoridades a evacuar a algunos trabajadores e instruir a otros a que se ocuparan de contener la situación.
Los trabajadores se cubrieron, apagaron los sistemas de ventilación, se descubrieron daños menores en la pared de un túnel de transporte. El daño fue más grave de lo que se informó oficialmente y la orden de retirada se amplió para cubrir toda la instalación. Después de las tripulaciones de respuesta encontraron que una sección de 400 pies cuadrados del túnel ferroviario se había desmantelado y se había derrumbado. Se sigue jugando con la energía atómica como si fuera algo muy común y fácil de manejar, ¿no? Y aquí vienen los grandes sustos. El sitio está al suroeste de Washington, en el río Columbia, a unos 170 kilómetros al oeste de Seattle. Y esto es realmente preocupante. No hay hasta ahora evidencia de peligro de radioactividad, pero la gente está sumamente preocupada. Por otra parte, en México, esta era una casa donde estaban gran explosión de fuegos artificiales que iban a utilizar para la festividad. Como ustedes pueden observar, la mayoría de los que perdieron la vida tenían un parentesco, o eran de la familia Serrano o de la familia Tentle. Quiere decir, compartían un parentesco, eran familias que compartían el lugar. Y seguramente a esta hora, y la Procuraduría lo determinará, pues por algún acto de irresponsabilidad, de prender alguno de los fuegos artificiales, sucedió esta muy triste tragedia en la cual el señor Presidente de la República, el Secretario de Gobernación han dado el pésame a las familias y nos han dado instrucciones de estar en contacto permanente con las autoridades del Estado de Puebla para apoyar a las familias que fueron afectadas. Una poderosa explosión que dejó al menos 14 muertos y entre ellos 11 niños, así como 22 heridos, informaron las autoridades mexicanas. La explosión tuvo lugar el lunes en la noche en la localidad de San Isidro, municipalidad de Chilchotla, en el estado de Puebla. Los fuegos artificiales estaban almacenados en una vivienda detrás de una iglesia para ser usados en la festividad religiosa del 15 de mayo. Y el cohete que provocó la explosión provino del exterior, cuando pasaba una procesión con la imagen del santo patrono local. Uno de los cohetes que se lanzaron al aire no subió, sino que cayó, giró, tocó allí justo en el cuarto donde estaba guardado el material pirotécnico. La explosión fue brutal. En Chile, las cosas como siempre. Increíble, pero no hay educación gratuita ya, por ejemplo, ¿no? La policía, al lanzar gases, realmente los estudiantes chilenos chocan con la policía mientras se reúnen para exigir una reforma educativa. Enfrentaron a la policía en Santiago este martes durante una marcha dirigida por los estudiantes para una mejor reforma educativa. La policía con vehículos blindados roció con gases lacrimógenos y cañones con agua a manifestantes, muchos de los cuales usaban piedras y palos y otros objetos lanzándolos de los vehículos. La policía estaba protegida con equipos antidisturbios. Varios manifestantes fueron detenidos por la policía y los medios locales informaron que estudiantes de secundaria estaban entre los arrestados. Durante años los chilenos han estado protestando por un mayor gasto en educación, mejor presupuesto para la educación y en contra de la reforma educativa que aumentaría la participación privada en la educación. Es decir, cada vez va a ser más caro porque va a haber que pagar por una educación. Si no tienen el derecho que tenemos cualquiera aquí en la República Bolivariana de Venezuela de ir desde el kindergarten hasta el postdoctorado sin tener que pagar. Cruzando la frontera y allende los Andes, también veremos algo parecido. Fuerte movilización en Argentina para impedir la excarcelación de torturadores. Un debate que parecía superado tras el escándalo que supusieron las leyes de punto final y los indultos de los 90. La mayoría pensaba que los represores de la última dictadura militar de 1976 al 83 acabarían sus días en la cárcel, como Jorge Videla, que murió en prisión, el general Videla, en 2013 a los 87 años.
Pero una inesperada sentencia de la Corte Suprema abrió las puertas a una posible excarcelación de 248 de los casi 500 militares que aún están entre rejas, y entre ellos algunos de los más crueles, como Alfredo Astiz. Que ahora se animan, están avalados. Bueno. Esa aplicación que pretende hacer la Corte tiene dos perversidades. Una... Esta es la bochornosa entrevista de la televisión pública alemana a Javier Couso. También vendrán después. Estaba vigente y por lo tanto no estaban sufriendo las consecuencias de ese atraso en el deber de enjuiciar a quien está siendo privado de su libertad. Seguimos como consecuencia de la movilización argentina, la condena mundial a los protagonistas de su última dictadura, la búsqueda de sus desaparecidos y la recuperación de los hijos nacidos en cautiverio. Se ha revuelto ahora contra una interpretación benévola de la Corte Suprema que permite acortar las condenas y aplicar el llamado 2 por 1. Los grandes represores, condena reducida a la mitad. El tribunal resuelve por unanimidad rechazar in limine el recurso intentado a Focasi, firmado los 3 miembros del tribunal. La defraudación hacia la sociedad, que tiene derecho a confiar en sus referentes religiosos. Bueno, la gran mayoría de quienes están condenados desde el año 2006, 2007, 2012, hoy están en condiciones de salir. En nuestra jurisdicción, que es La Plata, una de las más grandes, ya hay una decena de pedidos y suponemos que se van a multiplicar en los próximos días. Y además, identificar a los desaparecidos, darles al menos una resolución. La solución es el juicio político a los 3 jueces que tomaron esta decisión y que una nueva composición de la Corte tome una decisión adversa a esta, considerando el respeto que tiene que tener nuestro país a todos los compromisos internacionales que asumió en materia de lesa humanidad. El escándalo es de tal calibre que incluso el gobierno de Mauricio Macri, al que algunos grupos acusan de estar indirectamente detrás de esta decisión judicial, ha demostrado abiertamente su rechazo a esta sentencia, se separó del tema. Bueno, lo intentó. La presión social es tan fuerte que la mayoría de los expertos rechazan la posibilidad de que se produzca una excarcelación masiva, porque no será fácil que los jueces quieran asumir esta responsabilidad histórica. ¿Dónde están los desaparecidos? Algunos lo recuerdan con un monumento patético. La idea de los genocidas compartiendo nuestros espacios en la calle es muy dolorosa, pero en los juicios no se hicieron solamente para obtener condenas y genocidas en la cárcel. También fue el ámbito donde se dio una disputa de sentido sobre lo que significó la dictadura. Y hoy está claro que a pesar de que puede haber decisiones que pretendan liberarlos, esa disputa de sentido está ganada. Todo lo que se barrió bajo la alfombra o se botó al mar en materia de derechos humanos, ahora vuelve y la gente está absolutamente indignada. Mientras tanto, la bochornosa entrevista de la televisión pública alemana a Javier Couso. Seguimos hablando de Venezuela, lo hacemos en Bruselas con el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Javier Couso. Bienvenido, señor Couso. Usted rechazó la última resolución de la Eurocámara sobre Venezuela que condena la represión y las muertes de civiles. ¿Por qué la rechazó? Pues porque no entendemos que esa no debe ser la postura ni del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea. La postura debe ser facilitar y acompañar el diálogo que está llevando a cabo la UNASUR con los expresidentes, entre otros de esos expresidentes, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el Vaticano. Y además con las informaciones últimas del Papa de que la oposición precisamente no está ayudando a ese diálogo. Nosotros entendemos que la postura de Maduro el diálogo?
¿Por qué entonces no convoca elecciones para ayudar ese diálogo? Déjame hablar un segundo. Nótese la posición previa de la entrevistadora y no lo deja de clarar. En el ámbito constitucional de Venezuela, esas elecciones no deben de ser convocadas antes. Lo que se está haciendo actualmente, quien se ha levantado de la mesa, no es el gobierno de Venezuela, ha sido precisamente la oposición. E incluso el Papa ha llamado a que esa oposición siga dialogando. Por lo tanto, no es cierto lo que usted me está diciendo de que el gobierno no está ayudando al diálogo. No es cierto que el gobierno venezolano, disculpe, señor Couso, no es cierto que el gobierno venezolano no ha convocado elecciones. Es que no debería convocar elecciones, porque que tiene la prerrogativa de convocarlos. Hay 5 poderes, es que hay que estudiar las cosas. Hay 5 poderes en la Constitución venezolana aprobada mayoritariamente y legítima por el pueblo venezolano. Y quien tiene que convocar esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que además la oposición utiliza para sus propios elecciones internas, que además está auditado internacionalmente. Por Señor lo tanto, Couso, hablemos una asamblea nacional en un sistema presidencialista exactamente igual que el de Estados Unidos no tiene atribuciones para convocar las elecciones. Las que debería haber convocado y haber participado en ellas es las elecciones de Amazonas, porque hay 3 diputados que participaron en fraude de voto, entre ellos uno del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Por eso está en desacato la asamblea. Señor Couso, ¿cree usted que el proceso de asamblea constituyente ha sido convocado y se produce en el marco de lo legal? ¿Está establecido eso en la Constitución? Por supuesto, es que viene en los artículos desde el 347 al 349. Que entonces viene hablemos un segundo de esa Constitución, hablemos un segundo de esa... Esa asamblea constituyente viene emanada de los poderes constitucionales y viene claramente, se tiene usted que leer los artículos 347, que viene quién la puede convocar, el 348, quién lo puede hacer, y además va a ser con 500... Disculpe, en esa Constitución de la Constituyente se debe someter a referéndum, tal y como hizo Chávez, por cierto. ¿Dónde son los ciudadanos los que deben decidir si hacer o no los cambios planteados? ¿Por qué no se ha hecho así esta vez? ¿Por qué adelanta usted los acontecimientos? ¿Es usted poder legítimo? Perdone usted, se convoca primero, como se hizo anteriormente, una constituyente que elabora además por voto de sufragio. Es que no me está usted dejando... Disculpe. No me está usted dejando hablar, Pero no es que me está gustaría que respondiese a mis preguntas. ¿Son los ciudadanos los que pueden plantear los cambios? Perdone, no me está escuchando. Primero se va a una asamblea constituyente con 500 delegados elegidos por voto universal y directo y posteriormente se celebrará un referéndum. Claro que se celebrará un referéndum. ¿Por qué no se ha celebrado hasta ahora si es lo que pide el pueblo venezolano? No, perdone que le diga, eso es lo que está diciendo usted, como hemos visto la parcialidad en contra de la deontología profesional que han hecho ustedes en ese reportaje, sin hablar de los 40 policías heridos de bala o hablando de las muertes por la parte de la oposición de chavistas. Esta mañana veíamos en la plaza de Altamira cómo habían robado armas largas en la plaza de Altamira esta mañana, o cómo habían secuestrado a 2 funcionarios de la gobernación que han sido torturados y atados a un árbol. Eso usted no lo cuenta, ¿por qué? Señor Couso, usted está en Bruselas y yo estoy en Berlín. Entonces, me gustaría hablar más de la actitud del Parlamento Europeo respecto a Venezuela y lamentablemente no he podido tener las respuestas que he querido, pero gracias de todas maneras por responder a las preguntas de DW Noticias. Porque las respuestas las pongo yo, no usted. Gracias, señor Couso. A usted. Sí, si yo soy el entrevistado, usted pone las preguntas, pero yo pongo las respuestas. No pretenda no dejarme responder. Lamentable este trabajo de Deutsche Welle, ¿no? Que normalmente tiene una línea bastante sobria, pero qué parcialización tan miserable. Hace tiempo que no veíamos algo como esto. Y conste que no tenemos nada personal en contra de los servicios de Alemania. Por cierto, déjenme ver. No lo traje aquí. Ya les mostraré. Hemos estado siempre en contacto en épocas de la Guerra Fría, hemos estado en maniobras con el ejército y la Fuerza Aérea Alemana, en aquellos tiempos en que para cruzar por el Charlie Checkpoint había que después de la raya blanca uno estaba por la suya, ¿no? Porque era el drama, te vas para el otro lado. Pero cuando uno ha estado en el Medio Oriente y ha estado en las ruinas de Babilonia, si quiere ver lo mejor de las ruinas de Babilonia, que se las llevaron para Europa, tenía que cruzar a Berlín Oriental e ir al Museo Pergamón. Me acuerdo que el oficial que era mi enlace resultó ser oficial, era un colega de la Deutsche Welle, de La Voz de Alemania, ¿no?
Y en el ferrocarril, cuando íbamos al campo de maniobras, me dice, dame 5 minutos que ya vuelvo. Cuando vuelve, está de uniforme del ejército alemán y me dice, bueno, como vimos tu currículum, yo pedí atenderte a ti en esta invitación oficial de gobierno para las maniobras de invierno. Y el hombre resultó ser un colega de la Deutsche Welle, ¿no? Y él me decía, bueno, aquí de alguna manera buscamos ponerle en claro las situaciones. Pero esta Deutsche Welle que acabamos de ver, no dejando hablar a este caballero Couso de una manera más grosera e imposible, parece, eso no se veía ni en la época de la Guerra Fría, cuando se la estaban jugando y estaba dividida Alemania, dividido Berlín, para tratar temas mucho más calientes que esto, ¿no? Esto indica lo que hemos venido diciendo desde hace 40 años, cuando hemos tenido el honor de usar la cátedra en los componentes de nuestras fuerzas. Hay 2 teatros de operaciones, llámese crisis política, militar, económica. El teatro real y lo que los demás pretenden proyectar sobre ese teatro real en los medios de comunicación que vienen a nuestras neuronas. Y ese es el campo de batalla donde pretenden influenciarnos ahora, ¿no? Y ahora que tenemos un mundo interconectado vía satélite, y ahora que tenemos Internet que antes era de uso exclusivamente militar y secreto, pues la guerra es en todos los frentes. Y acaban de ver algo bochornoso. Lamentable, Deutsche Welle. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Recuerden que dossier se produce en Venezolana de Televisión, el canal pionero de la información televisiva en Venezuela. Y dossier es el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.